Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de este sábado 3 de diciembre, ya nuestra penúltima sesión del año. Acuérdense que acabamos el 10 de diciembre. Y en este marco vamos a dar inicio a nuestro tercer módulo. Nuestro tercer módulo de diplomado, después de haber ya hablado de la aproximación al trabajo social contemporáneo, un segundo módulo sobre política pública, político-social y políticas de salud. Vamos a entrar ya de lleno también a otro módulo muy importante, fundamental, en el marco de este gran paraguas que hemos venido diciendo de la administración, de la gerencia en salud, del fortalecimiento institucional. Desde nuestro punto de vista es un módulo sustantivo muy importante, que es el de investigación social en salud, ¿sí? El día de hoy vamos a tener una sesión también intensa, son 4 conferencias. Nos da muchísimo gusto recibir en esta primera conferencia a nuestra querida colega y amiga Adriana Ornelas Bernal, que bueno, ella pues ha sido también un pilar importante para el propio diplomado, para la propia red, siempre pues con mucho, siempre apoyando solidariamente. Ella ha sido profesora, estábamos platicando hace un rato que este es el 4º diplomado de administración de servicios de salud, pero antes hicimos uno solo de trabajo social y fortalecimiento, y siempre Adriana pues ha participado con nosotros, sobre todo en el tema donde ella es una experta y una de las pues investigadoras sociales también más reconocidas. Yo siempre le digo, no solamente de la UNAM, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que es el tema de la investigación social, ¿no? Y el día de hoy ella nos va a plantear una conferencia sobre la investigación social y su relación con el trabajo social. Adriana Ornelas es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es maestra en Didáctica y Conciencia Histórica por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que fue uno de los primeros posgrados que hizo la UACM, que dirigía Hugo Semelman, por cierto. Ella es maestra, además, tiene otra maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y actualmente es doctoranda en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras. Es profesora de carrera de tiempo completo en la escuela, pero también, como este perfil que siempre hemos comentado, pues ha tenido una experiencia importante en la administración pública, en el Instituto Nacional de Educación para Adultos, en el gobierno de la Ciudad de México. Nos tocó compartir ahí en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, donde ella fue coordinadora de proyectos especiales, diseñó y echó a andar varios proyectos que todavía afortunadamente siguen desarrollándose, Adriana. Y bueno, además pues tiene una experiencia muy importante en todo el tema de la investigación. Tiene ya un buen tiempo dando estas materias en la escuela, a nivel de posgrado, en la especialidad de modelo de atención con mujeres y en otras universidades. Así que, Adriana, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Te decía que es un grupo presencial también muy interesado, muy participativo, el grupo también presencial que tenemos a distancia, que también les mandamos saludos, y bueno, agradecemos mucho la presencia y le damos la bienvenida a la maestra Adriana. Gracias, bien. ¿Dónde proyecta eso? ¿Puede ser ahorita aquí? ¿Puedo iniciar aquí? Bueno, buenos días a los que están allá conectados, buenos días, compañeros, compañeras. Agradecerle como siempre al maestro Eli que me invita, que confía en que tengo algo interesante que decir y que reflexionar con ustedes. Él, como lo ha mencionado, me invita el día de hoy a hablar un poco sobre investigación y trabajo social, y esta es una presentación que yo he hecho en otros diplomados. Sin embargo, sí quiero comentarles que justo desde antier, que estaba pues ya programándome para esta sesión, pensé en hacer algunos cambios, porque en estos años he venido reflexionando sobre el papel que juega la investigación en trabajo social, pero quiero empezar sobre lo que significa la investigación en trabajo social.
Entonces voy a ir haciendo algunas modificaciones y por supuesto dejaré el tiempo necesario para cualquier participación de ustedes. Cuando hablamos de investigación en trabajo social, incluso cuando nos formamos en ello, suele pensarse como de los temas más áridos, de los más difíciles, ¿sí?, de los que nos son más lejanos, y un poco a mí me parece que esa manera de ver a la investigación tiene que ver con la idea que nos hemos hecho de esta y que la hemos visto separada de la intervención, ¿sí? Incluso yo misma en algunos años también la miré como separada. Ahora he ido cambiando, reflexionando y les digo, no, hay que verla como parte de nuestro hacer trabajo social y no como una actividad diferente, separada, exclusiva para algunos cuantos, ¿sí? Porque a veces cuando decimos es que hace investigación, pareciera que solo algunos trabajadores sociales se pueden dedicar a hacer investigación, los que están en instituto, los que nos dedicamos a la academia, y a mí me parece que ese es un primer error de concepción de la investigación y que es algunos de los puntos que yo quiero plantearles el día de hoy, ¿no? Entonces, que no la pensemos como alejada, esto no es ni clase ni plática de metodología, para eso requeriríamos pues eso, un curso completo de metodología, es más bien una sesión para pensar la relación y desde dónde nosotros estamos planteando que se vincula la investigación con el trabajo social, ¿no? Ahorita que escuchaba la introducción que hace el maestro Elí, nos dice, bueno, ustedes ya tuvieron un primer módulo de acercamiento al trabajo social contemporáneo, ¿no? Como saben, hay una serie de miradas con relación a qué entender por trabajo social contemporáneo. Yo quisiera poner en la mesa solo una pequeña síntesis, si me regalan no la que sigue, sino otra, por favor, la que sigue, esa. Que yo les diría es una primera invitación a que cuando hablemos de trabajo social pensemos de qué trabajo social hablamos, ¿no? Desde nuestra postura existe un solo trabajo social, pero varias miradas en su interior, lo cual ocurre con otras ciencias y disciplinas, ¿no? Pero no pensar que son muchos trabajos sociales, sino un solo trabajo social con distintas miradas. Aquí lo que trato de poner en la mesa, por eso les digo cómo nos definimos, son como las tres que son dominantes. La primera, muy vinculada a cómo se ha contado parte de nuestra historia y que tiene que ver con una acción espontánea, de ayuda, de buena voluntad, de filantropía incluso, ¿no? Que históricamente a veces se nos ha dicho que provenimos de ahí. Hay ya otras miradas, ya se ha escrito sobre esto que dicen no, nosotros no provenimos de la caridad, ¿no? La caridad incluso es algo que existe y que sigue su propio curso. Nosotros aparecemos justo con la aparición del estado de bienestar que tiene que mirar qué va a hacer con sus servicios de asistencia social y entonces, bueno, surge ahí una figura que se hace necesaria, que es la del trabajador social, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, todavía esta manera de definirnos existe. Y si no, vamos a verlo con dos ejemplos sencillitos. Una es cómo nos mira el otro de esta manera. Yo esto lo he contado en varias conferencias porque de verdad me parece que ilustra. Y es cuando en una ocasión me invitan al ISSSTE a dar una conferencia inaugural, una conferencia central, no la inaugural. Entonces yo llego temprano y veo que la conferencia inaugural pues le está dando un médico, ¿no? De ahí del ISSSTE, y está hablando entre todo en términos de salud, de medicina, etcétera, y solo al final se refiere al trabajo social, diciendo que está muy contento de estar acá porque somos la sonrisa del hospital. Entonces yo me quedo pensando dos cosas, por eso es interesante siempre llegar a los congresos desde temprano, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y entonces me quedo pensando dos cosas principales. Primero, dije, magnífico, un médico dando la conferencia inaugural de un congreso de trabajo social, de seguro el año que entra.
nos van a invitar a algún trabajador social a dar la conferencia magistral en un congreso de medicina, ¿no? Que sería lo justo. Y segundo, yo digo, la sonrisa del hospital. Pues a mí me hubieran dicho, yo no estudiaba 4 años y medio y no me complicaba con estadística, teoría social, teoría económica, investigación social, lógica y epistemología, ¿no? Entonces, es esta concepción primera. Pero también está de nuestro lado. En una investigación que desarrollamos en el 2014 con colegas del área de la asistencia social y de la salud, un poco en la exploración, cuando nosotros les preguntábamos pues, por sus logros profesionales, cuáles eran las máximas satisfacciones que se tenían y todo, justo nos hablaban como de la parte de la buena voluntad, ¿no? Es que hacemos sentir bien al otro, es que lo que mejor nos sale es este agradecimiento que tienen por nosotras. Y yo lo digo segura, confiada de que así tendría que ser. Es que el ser una buena persona tiene que ser una cualidad del ser humano, no una cualidad del profesional. Todos los profesionistas tendríamos que ser unas buenas personas y recibir con una sonrisa, sí, ¿por qué no? Porque nos da gusto, porque queremos estar con el otro, pero que no se nos distinguiera así. Lamentablemente la investigación nos lleva más bien por ahí, ¿no? Entonces, pensar que esa es una manera que nos ve nosotros, pero que también nosotros nos miramos. Una segunda manera es como esta actividad desarticulada, pero basta, de que hacemos muchas cosas, ¿sí? Si hay un profesional, por lo menos en lo que nosotros hemos investigado, que hace muchísimas actividades en su quehacer cotidiano, es el trabajador social, ¿no? En una investigación, un trabajo conjunto con la maestra Nelia Tello, veíamos con las trabajadoras sociales del ámbito de la educación, las trabajadoras sociales escolares, es que podíamos sacar listas de 50, 70 actividades que ellas realizan. Pero justo en este hacer desarticulado, que a veces no tiene conexión unas de las cosas que hacen con las otras y que pocas tienen que ver específicamente con el quehacer del trabajo social, ¿sí? En esas listas a nosotros nos salían cosas como desde conseguir pintura o estar en la puerta o sustituir al maestro que no llegó, pasar lista, recibir a los niños cuando hubo plaga de piojitos, revisar a ver cuántos tenían piojitos, cuántos no, regresarlos a su casa, llevar mensajería a otras escuelas. Entonces nosotros vemos una gama tremenda de actividades desarticuladas y puestas como si fueran de trabajo social sin realmente ser, ¿sí? Y entonces las compañeras lo decían, o sea, sí manifiestan el malestar, dicen, nos queda poco tiempo para lo que es realmente esencial. Sin embargo, ellas nos decían en sus contratos de trabajo, al final dice, y todas aquellas actividades que les sean asignadas. Y entonces ha venido ahí una lucha de qué es trabajo social y cómo lo estamos haciendo. Y una tercera mirada que nosotros vemos tiene que ver, no con una definición, porque a mí me parece que nos hemos peleado mucho al interior del trabajo social por definiciones. Nosotros apuntamos más bien a conceptualizaciones, es decir, ideas genéricas que pudieran, ¿no?, en la que pudiera tener lugar diferentes maneras de ver al trabajo social. Nosotros decimos 5 aspectos principales. La primera, defender que somos una disciplina y profesión. Eso pareciera una cosa menor, les digo, no lo es. Porque entonces eso les dejaría claro a todos que no cualquiera hace trabajo social. Que para hacer trabajo social se estudia mucho y se adquiere una especificidad que no tiene otro profesionista, ¿sí? Recientemente teníamos una reunión en la que también estuvo por ahí el maestro Lee para hablar sobre los gremios de trabajo social, y algo que destacaban en las entrevistas a profundidad era justo eso,
decían, es que es bien curioso que en trabajo social puedes todavía encontrar gente que ocupa la plaza sin tener los estudios. Dice, en cambio, como en derecho, no encuentras a nadie que ocupe o que pueda ejercer como abogado sin haber estudiado leyes, ¿no? Les digo, son cosas menores, pero que tendríamos que ponernos a pensar. Y bueno, entonces nosotros por eso decimos, lo primero, reconocernos como disciplina y profesión, campo específico de conocimiento. Segundo, que conoce y analiza la realidad. Es decir, que no actúa por actuar, que no hace muchas actividades y es el ocurrente y es el que dice, hay que hacer cosas. No, primero se ocupa de conocer una realidad, la que sea, en el ámbito que sea, para identificar los aspectos sociales en los que habrá de intervenir. Como tercer punto, nosotros hablamos de diseños de estrategias de intervención, que lo que engloba es esta idea, ¿no?, de hacer una intervención integral que tenga que ver con lo social y que recupere todo lo que sabemos hacer y lo que hacemos, pero llamado y nombrado en una estrategia general que sea de trabajo social, ¿sí? Basado en la organización y participación de los sujetos sociales. Eso es algo que reconocemos, pero que se nos ha ido olvidando un poco. Es decir, un trabajador social siempre, y ahí sí es un categórico, trabaja con el otro. Nunca trabaja en solitario, ¿sí? No es algo que haga en solitario. Sin embargo, se nos ha olvidado que no trabajamos nosotros para que el otro obedezca, sino trabajamos con el otro. Y esa parte se nos ha ido olvidando un poco en el ejercicio profesional, porque somos más prescriptivos. Usted tendría que hacer esto, ¿no? Y nosotras decimos, ojo, este es un elemento que tendríamos que volver a rescatar, ¿no? Al otro como sujeto responsable, como sujeto activo y participativo que toma decisiones, no que solo asume la decisión que quiere tomar el trabajador social por él. Por último, para desencadenar procesos de cambio, es decir, nosotros actuamos para que en una situación dada se modifique lo que está causando un problema. No pensamos en actuar para que las cosas queden iguales. De cómo cada quien entiende el cambio, nosotras decimos, adelante, ¿sí? Algunos todavía hablan de la transformación, otros hablan del cambio, otros hablan de la adaptación, de la readaptación. Nosotros por eso decimos, esto no pretendemos que sea una definición, pretendemos que sea una conceptualización de qué es y cómo ver al trabajo social, en la que pudieran caber diferentes miradas, ¿sí? Entonces, primero yo les quería plantear esta parte para que ustedes sepan de qué trabajo social y desde dónde yo lo voy a vincular con la investigación. Estoy, por supuesto, con esta tercera mirada, ¿sí? Vamos a saltar algunas, por favor. Otra. Es que les digo, quise pensar otra más, en otras cosas. Aquí, ¿sí? Entonces, desde esta mirada de trabajo social, ¿en dónde voy a encontrar cómo encaja la investigación? Para mí, el trabajo social es hablar de intervención en lo social. O sea, no concibo un trabajo social que no aluda en lo inmediato, en su primera idea, a intervenir, ¿sí? En esta intervención en lo social, yo les decía, nuestra propuesta es que desarrolle estrategias de intervención. Cualquier estrategia de intervención requiere de un diagnóstico social, es decir, de conocer con exactitud la situación a la cual vamos a intervenir nosotros. Y esta se deriva de una investigación social. A veces no se hace esa conexión, por eso yo quise hacerla aquí muy explícita. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que es investigación y de inmediato la planeación para intervenir. Y yo les digo, no, hay un puente antes. Y es la investigación lo que me va a dar es mucha información acerca de un
fenómeno, ¿sí?, que estoy estudiando, de una, como le llamemos, un problema, una situación problema, etcétera. Pero de ahí tengo que derivarlo a un diagnóstico, que a veces eso nos cuesta mucho construirlo. O sea, somos como muy buenos para el dato, para obtener información, pero pocas veces para procesarlo y construirlo como un diagnóstico, ¿sí? Entonces, este es un punto que a mí me parece fundamental que trabajemos los trabajadores sociales en el ejercicio profesional. Solemos ver la recabación de mucha información, pero como dato que después ya no se trabaja y no se analiza, o que bien en un asunto a veces de subordinación a otras disciplinas. El otro día apenas lo trabajaba yo con los estudiantes, los fueron a invitar a que se unieran a un proyecto que va a dirigir el TEC de Monterrey, algo así, que van a trabajar con adultos mayores. Pero entonces los invitan a los chicos y de entrada lo que les dicen es: queremos que vengan ustedes a levantar información para que nosotros, otros profesionistas, hagamos el diagnóstico y podamos intervenir. Yo sí lo dije, porque de verdad creo que es una manera en la que vamos a ir fortaleciendo nuestra disciplina. Dije, perdón, pero los chicos no solo son aplicadores de instrumentos. Los trabajadores sociales tenemos la capacidad desde diseñar la situación problemática, el instrumento necesario para recabar la información, el desarrollar una investigación, hacer un diagnóstico para intervenir. Entonces, es entender en su manera de conjunto lo que nosotros hacemos. De otra manera, seguimos quedándonos en sí, que fue nuestro origen, no hay que negarlo. O sea, la figura de trabajo social surge precisamente para traer información que requiere otro profesionista, el médico o el abogado, y él pueda hacer su intervención. Yo les digo, sí, ese es nuestro origen, pero y entonces no ha habido un cambio, no podemos nosotros pensarnos como disciplina autónoma, no hay manera de hacerlo, y entonces vamos a seguir eternamente en ese estatus que ni siquiera era denominada ni profesión ni disciplina, ¿no? Entonces, un poco por ahí es que está el planteamiento. Seguimos, por favor. Bueno, esto lo paso rápido, esto de si somos ayudantes o si está fragmentado. Entonces, ¿qué estamos investigando? Estamos investigando para otros, estamos investigando desde otras profesiones, aquí. Y entonces, nos parece que otro problema vinculado, este es algo que ha trabajado mucho la maestra Taylor y a lo que yo definitivamente me he unido. Ella nos dice: la intervención en trabajo social, su especificidad tendría que ser la intervención en lo social, ¿sí? Esta es una postura que nosotros hemos venido trabajando, que nos parece que nos fortalece, que es lo que nos va a dar la especificidad, y que ahorita un poquito más adelante voy a explicar con mayor detalle. Voy a poner un ejemplo para ver si nos queda más claro. Ahorita solo quiero poner estos conceptos. La siguiente, por favor. Aquí empieza cómo estamos mirando la investigación, bueno, cómo estoy yo planteando el asunto de la investigación. Nosotros aprendimos, me incluyo, e incluyo pues en general a los que son de nuestras generaciones y los que hemos formado recientemente, aprendimos mucho este esquema en trabajo social: investigación, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, ¿sí? Creo que ustedes lo podrían reconocer en su formación. Nos dijeron es el método básico del trabajo social, o si lo ves en caso, en grupo, en comunidad, en términos generales se puede resumir a esto. Aquí, ¿qué sucede? La crítica que nosotros hacemos es una mirada lineal que va diciendo que cada paso, una vez que tú lo concluyes, ya no regresas a él. O sea, haces una investigación, con eso dices, este es el diagnóstico, vamos a hacer un plan, ejecutar y a evaluar, ¿sí? Nosotras pensamos, eso inicia con una pregunta de investigación.
desde nuestra mirada tendríamos que iniciar con una pregunta de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir no preguntarme primero en genérico por algo que quiero conocer, sino preguntarme en qué va a intervenir el trabajo social, para a partir de ahí yo desarrollar mi investigación, mi diagnóstico y mi intervención. Pero lo que trata de decir el esquema es justo, fíjense cómo todo está envuelto en la idea de la intervención. Y entonces aquí me voy a detener con un ejemplo chiquito, rápido, para ver si logro ser más claro. Cuando nosotros iniciamos por una pregunta de investigación, solemos perdernos con los datos que vamos a encontrar, y ahí me voy a referir al ejemplo. Y esto me sucedió con un grupo de estudiantes de la licenciatura, pero creo que lo podrían ver reflejado en cualquier otro ámbito. También recientemente lo comenté. Mi grupo de investigación, bueno, pues siempre empiezo por situar desde qué trabajo social, qué entendemos por trabajo social, etcétera, y después empezamos con la selección del tema, ¿no? En esta lógica. En la lineal vamos a elegir un tema de investigación. Y entonces, bueno, surgen muchas ideas y surgió la idea en un grupo. Curiosamente, ustedes saben que en trabajo social la mayoría somos mujeres. Este era un grupo de solo chicos que querían estudiar. Capaz que recientemente lo conté. La devoción de los jóvenes hacia San Judas Tadeo, ¿no? Y entonces, ¿por qué les llamaba la atención? Porque es un fenómeno de la realidad, ¿no? Porque es un fenómeno que ha ido creciendo, ¿no? Junta a muchos jóvenes. Y entonces, bueno, pues a ellos les llamaba la atención. Yo les decía, pero chicos, con todo lo que hemos hablado, que es trabajo social, a lo que nos dedicamos, ¿esto a dónde? ¿No? No, pues que sí, que eso es muy importante y es novedoso y nadie lo ha hecho, etcétera. Sintetizaré el ejemplo. Total que dijimos, bueno, a ver, construyan el instrumento. Bueno, pues les preguntaron cualquier cantidad de cosas, de verdad. Yo les decía, y eso es en serio, y tengo la evidencia, así como mientras estás en la misa pidiéndole algo a San Juditas, ¿te drogas? ¿Cuántos milagros te ha cumplido San Juditas? Y cuando no te cumple un milagro, ¿tú qué haces? Y tu novia, tus amigos comparten tu devoción por San Juditas, y tu familia, una retaíla. Yo les decía, a ver muchachos, estas preguntas ni se las van a contestar, ¿no? Que sí, maestra. Después ya se fueron, me hicieron, mero día 28, ¿verdad? Tenían allá miles de gentes para preguntarles. Entonces fueron, preguntaron, regresaron, estaban fascinados, nos presentaron resultados, les habían contestado todo, sabían todo acerca de los jóvenes y la devoción en San Juditas. Yo, como les digo, los antropólogos seguro verdes de envidia de que ellos no sabían tanto. Pero nuestra luna de miel se terminó cuando les dije, ¿y ahora qué va a ser el trabajo social? Es esta lógica. Empecé por una pregunta de investigación, que quería conocer algo, pero nunca me planteé antes, ¿para qué? En trabajo social. ¿Sí me explico? No sé si el ejemplo me sirve para ejemplificar este asunto de son dos miradas de entrada, y casi siempre entramos con esta. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Entonces, la apuesta sería a que nosotros entendiéramos la investigación en trabajo social como un proceso sistemático, crítico, reflexivo, que a través de diferentes técnicas e instrumentos nos va a permitir comprender un hecho o fenómeno, pero acá lo importante es el cierre para diseñar una estrategia de intervención de trabajo social, ¿sí? Es decir, el resto de la definición no tiene nada de nuevo, novedoso, así se define la investigación. El asunto es el cierre. Y nosotros decimos, tendría que ser para diseñar una estrategia de intervención en trabajo social. Y no
para solo tener información, que no se use, que se archive o que le sirva a otro y no a mí para mi intervención. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos pensar en investigación, primer asunto vamos a pensarlo para nuestra intervención. O sea, yo quiero preguntar todo esto, sí, ¿para qué? Aquí me voy a permitir otro ejemplo que no se crean, sí me asusta cuando lo digo y sobre todo con los colegas que están en ejercicio profesional, pero con todo mi susto lo voy a decir. A mí me preocupa mucho que uno de los instrumentos principales que utilizamos es el denominado estudio socioeconómico, que está pues muy formalizado, que es parte de nuestro hacer cotidiano en el área que estemos, en salud, en educación, etcétera. Y en un ejercicio justo de análisis un poco para este tipo de trabajos, nos sentamos a revisar diferentes formatos de estudios socioeconómicos. Yo les invitaría a que ustedes lo hicieran. Más del 80% de las cosas que se preguntan es para dictaminar lo económico. Y lo social queda ahí en dos preguntitas, como para que el nombre no se lo quitemos de que es socioeconómico. ¿Con qué tiene que ver? Pues con la idea de para qué quiero conocer, para qué lo voy a usar ese instrumento. Y pocas veces no lo cuestionamos. O sea, lo vemos ahí, pues sí hay que llenarlo, hay que decir esto. Pero entonces yo les diría, por eso a veces nos quedamos sin información suficiente para nuestro hacer como trabajo social. Porque lo que saco es una clasificación económica que me va a permitir ubicar al paciente en una... exacto, en un nivel, y ya, no tengo ya más nada para intervenir con el sujeto. Entonces, la investigación nos tendría que permitir desnaturalizar la realidad social, repensar y reflexionar, preguntar y buscar posibles respuestas. O sea, si nosotros de por sí ya hacemos estos ejercicios de investigar, ¿por qué no hacerlo centrado en lo social? O sea, lo otro sirve institucionalmente, no lo piden, es necesario. Sí, no estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es, si ya estoy haciendo este ejercicio de estar con el otro, de conocerlo, ¿sí?, de hacer indagaciones, ¿por qué no centrarlo en lo social, que sería lo que me daría elementos para poder intervenir, ¿no? Entonces, un poco ese es el planteamiento que yo les decía, quería que quedara por acá claro. Entiendo que estamos cortos de tiempo, déjenme ver. ¿Sí? ¿Seguimos un poquito? Sí. Empezamos un poquito. Bien, esto no es otra cosa, yo les decía, no es clase, no es la pretensión dar una clase de investigación, solo poner ahí algunos elementos que no son conocidos, a quienes nos hemos formado como trabajadores sociales, que ahora mucho me han hecho pensar, ¿no? Se habla de los paradigmas de la investigación, el cuantitativo, el cualitativo, el mixto. Nosotros estamos mucho más formados, por lo menos acá en México, en el paradigma cuantitativo, en una idea de que eso es lo científico. Poco entramos al paradigma cualitativo como tal, cuando en realidad eso es lo que hacemos, ¿no? Curiosamente, en nuestro hacer profesional, en efecto, podemos levantar estadísticas, encuestas, presentarlo como tendencias. Sin embargo, en el hacer cotidiano de estar con el otro, lo que estamos haciendo es una investigación de aspectos cualitativos, que luego se pierden porque no lo consideramos parte de nuestro hacer profesional, ¿no? Entonces, lo que sabemos del sujeto, que lo vamos obteniendo en diversas entrevistas, se nos va perdiendo y nunca lo utilizamos como material valioso de investigación. Y bueno, esto que ahora en trabajo social, porque en otras ciencias y disciplinas ya tiene tiempo trabajándose el enfoque mixto, ahora en trabajo social parece que empieza a tomar relevancia y bueno, sería motivo de
discutirlo con calma. Yo les diría acá solo pensar que en investigación no hay ni buenos ni malos, que lo que hay es objetos que yo quiero estudiar, objetos de estudio, y que la metodología que yo utilice tendrá que adecuarse a eso y no al revés. No pensar, no, yo como solo sé cuantitativa, pues todo lo voy a tener que sacar por cuantitativo, ¿sí? Sino más bien, ¿qué es mi hacer? ¿Qué es lo que quiero conocer? Y entonces de ahí decidir cuál es la manera en la que voy a hacer. Buscar que siempre sea investigar para intervenir. Seguimos, por favor. Hay muchas maneras de hacer un proceso de investigación, es decir, incluso yo diría que casi tantas como autores ustedes decidan consultar. Siempre que consultan un libro de investigación social, cuando buscan cómo hacerla, su proceso, van a encontrar diferentes maneras. Yo nuevamente no pretendo que sea ni única, ni decir esta es la mejor. Me parece que esta sintetiza la idea de cómo hacer investigación, que significa plantear un problema desde lo social, desde el trabajo social, hacer un diseño de investigación mínimo de qué quiero lograr, qué pretendo encontrar, recolectar mi información, ordenarla y hacer el informe final. Esto lo van a encontrar en cualquier libro de investigación social, ¿sale? Yo lo que quiero ver brevemente, en un minuto cada una, es el énfasis de cómo hacerlo desde trabajo social, ¿sí? Si me regalas la que sigue. En la primera, nosotros proponemos retomar la categoría que ha construido y definido la maestra Nelia Tello como situación-problema, ¿sí? Es decir, no hablar del sujeto por un lado, del problema por el otro y de su contexto en otro, sino construir con esta triada, como nos dice ella, lo que se denomina la situación-problema. Esto va a ser clave, ¿sí?, para verlo desde el trabajo social. Y entonces pienso en un ejemplo para que nos quede más clarito, que también nos pasó con mis estudiantes. Ellos de inmediato lo que van a mirar como problema es al sujeto. Yo les digo, a ver chicos, ¿qué vamos a investigar? Ay maestra, vamos a investigar la obesidad infantil. La obesidad infantil, sí, ajá. ¿Cuál es el problema? Pues eso, la obesidad. A ver, la obesidad es un problema de trabajo social, que intervenga el trabajo social. No, es un problema de salud, está definido desde el médico, ¿sí? El problema es que nosotros no hemos aprendido a definir los problemas sociales, sino nos adherimos a los problemas que están definidos por otros. Y entonces tenemos profesionistas en el área de la salud, profesionistas nuestros, trabajando, por ejemplo, pie diabético. Definido así, no es un problema de nuestra intervención. ¿Qué va a suceder con eso? Pues que vamos a seguir estando como satélites de otra profesión, ¿cierto? La idea de construirlo de esta manera es construirlo desde trabajo social. Yo digo, ok, es este caso, ¿verdad? Este niño, yo puedo trabajar con niños con obesidad, sí, por supuesto, pero para mí no es el problema, para mí es el sujeto. Es un sujeto, ok, que sí que en las escuelas públicas, ¿verdad?, que empiezan a verse algunos problemas con estos niños, va, ese es su contexto. ¿Cuál es el problema real en el que yo puedo intervenir? Y entonces ya saben, los chicos ocurrentes y jóvenes como son, pero de ahí uno también aprende mucho. No, maestra, pues hay que ver lo del plato del buen comer. Ay, Sagrado Corazón, nosotros que sabemos del plato del buen comer. Yo no tengo idea. Hay un profesionista que supongo tiene conocimientos y lo diseñó como tal. ¿Nosotros qué? Bueno, hay que ponerlos a brincar para que bajen de peso, a brincar. Y quién sabe si brincar es un ejercicio, si no vamos a romper las rodillas, ¿no?
Y entonces acaban un poco como diciendo, y entonces, bueno, entonces vamos a ver otra cosa, maestra, porque ahí no se puede. No, ahí se puede. ¿Qué fenómeno social se podría estar dando con un niño con obesidad infantil en escuelas públicas? La violencia, ¿sí? Otro, la discriminación. Pero la depresión me llevaría a otra área, que sería la psicología. Ojo, no estoy diciendo que no ocurra. Lo que estoy diciendo es, pues hay especialistas, ¿verdad?, que pueden abordarlo, y entonces esto es clave. Esto va a hacer la diferencia en nuestra investigación, ¿sí? Lo que sigue, ya lo veremos, lo prometo muy breve. La siguiente, por favor. Sí. Pero usted ahorita comenta algo que también es muy importante. Maneja, por decir, esa parte de la violencia. Se supone que la violencia es algo que tampoco nosotros tenemos que ver, eso también lo maneja psicología, ¿no? Es que depende de la mirada. Aprovecho que anda por aquí la maestra Ceci. Hola, Ceci. Hemos colaborado en algunos proyectos justo dirigidos por la maestra Tello, y te diría, para nosotras la violencia es un proceso relacional que se da en la interacción con el otro. No lo miramos como si hay una mirada psicológica, por ejemplo, que te habla de esta agresión natural del ser humano, o el psicoanálisis que te dice que los sujetos siempre están en tensión con la sociedad porque tienen que, ¿cómo dice esto? Perdón, se me fue en este momento. Como que apaciguar sus instintos, ¿no? Es la palabra que estaba yo buscando, ¿no? Que hay un instinto de vida, un instinto de muerte, ¿cierto? Eros, tánatos, y que entonces los seres humanos que quieren vivir en sociedad tienen que estar constantemente, ¿no? Exacto. ¿Cuál, perdón? Conteniendo. Pero si tú te paras desde la psicología, lo vas a mirar así y vas a trabajar solo con el individuo. Para nosotras la violencia es un proceso que se instala en la relación con el otro, ¿sí? Entonces, de ahí yo te decía la importancia de cómo lo construyes. El segundo tiene que ver con el sustento teórico, que en trabajo social se ha instalado la idea de que no requerimos de teorías, de que es solo lo que obtenemos en campo lo que nos sirve, y eso nos ha llevado pues al activismo y no realmente a un ejercicio profesional. Ahora, yo les diría que no les asuste mucho el sustento teórico. No se trata de saber 25 autores y poderlos citar. Eso, desde mi punto de vista, ni siquiera es construcción de conocimiento, eso es repetición de conocimiento. Con que yo tuviera claros 3 autores que me ayudan a interpretar cómo entender la violencia, ¿no? Pues yo la voy a mirar desde aquí, porque si la miro desde lo relacional, ahí voy a encontrar cómo voy a intervenir en ella. Pero me ayudó una teoría a interpretar. Entonces, para que no sea la angustia de, sí, los teóricos, y hay que saber, no, vamos a saber cosas básicas, esenciales, bien sabidas, y ya. A mí me sirven estos 3 autores para explicarla como proceso relacional. Entonces yo ya puedo explicar cómo la estoy abordando. Eso es la idea de esta filmina. La siguiente, por favor. Después vamos a hacer nuestra recolección de información, donde tendremos que decidir qué información queremos recolectar. Y aquí lo importante es que esté relacionado directamente con la situación problema a abordar. No preguntemos todo lo que nos causa curiosidad antropológica o curiosidad sociológica. Preguntemos lo que nos sirve para conocer la situación social y después intervenir, ¿no? Porque les digo, yo aquí no solo hablo de los otros, hablo también de mí, de trabajos que pues erróneamente también dirigí. Y sí, muchachos, váyanse a la comunidad. Yo fui profesora de práctica de comunitaria. Váyanse a la comunidad y tráiganme toda la información que encuentren. ¿Qué contamos, maestra? Todo, hasta los perros que van pasando, ¿no? Y teléfonos, y tlapalerías, y bares, y cantinas, y hoteles. Y luego,
la verdad, no supe qué hacer con esa información y no hice nada, ni mis chicos pudieron hacer nada con ello. Entonces, el asunto de la recolección de información está en que si yo ya sé que voy a estudiar discriminación en niños con obesidad infantil en escuelas públicas, bueno, pues no les voy a andar preguntando, ¿verdad?, si les gustan las manzanas y cuántas manzanas se comen al día. No es algo que tenga que ver directamente con mi situación problema. ¿Me explico en este punto de la recolección? La siguiente, por favor. Después viene el análisis de la información, que más allá de todo lo que sabemos, el asunto está en hacer una comprensión integral, o sea, no leer los datos por separado, sino leerlos de manera integral y desde el trabajo social. Y no desviarnos a interpretaciones psicológicas que ni siquiera alcanzan a ser, ¿no? Y un ejemplito de esto tiene que ver, apenas platicaba con alguien que hizo una práctica comunitaria y en su exposición puso muchos dibujos y yo le decía, oye, ¿y esos dibujos de qué son? Ah, no, maestro, es que entramos a las primarias, queríamos trabajar lo de violencia, ¿no? Y entonces les pedimos que dibujaran algo sobre violencia. Digo, ajá, y luego ¿qué hicieron con los dibujos? Los interpretamos. Interpretaron los dibujos. Si tenían una pistola, ¿verdad?, es que eran de alto riesgo de peligrosidad para los niños. Si tenían, no, entonces fue como, ay, caray. Entonces fíjense cómo podemos ir teniendo claro, pero nos podemos perder en cualquier momento del proceso. O sea, no podemos perder desde el principio. San Juditas, ¿no? Y miren que no tengo nada en contra de él, ¿verdad? Pero nos podemos ir perdiendo en el camino, aun cuando esté muy delineado por dónde queremos caminar. Hay que seguir siendo cuidadosos en este caso en el análisis. Y finalmente, por favor, entregar, construir, conformar un informe final en donde se discutan los hallazgos con equipos de nuestra disciplina y de otras disciplinas. A mí me parece que ahí es donde nosotros retomamos nuestro papel y decimos, sí, perfecto, ahora vamos a ver caso de obesidad infantil, sí, el médico que dijo, el psicólogo que dijo, y yo tengo un aporte que hacer también desde mi especialidad, no desde la de ustedes, porque además desde las de ustedes ganan, ¿verdad? Ustedes son los expertos en eso, pero yo soy el experto en esto. Dar cuenta de los aportes a la comprensión de la situación problema, salud, desde el trabajo social, construir con estos datos diagnósticos sociales que entonces me permitan ver cómo intervenir, ¿sí? Entonces sí, yo voy a poder decir, perfecto, el médico va a seguir con esto, los nutriólogos con esto, los psicólogos con esto, y yo voy a intervenir en esto, porque de otra manera ahí se terminaría nuestra participación. Tome la información que necesitaba y que me pidió y yo ya no tengo más nada que hacer. Y creo que cerraríamos, nos vamos a las siguientes, por favor. Ya no, estas ya no. Bueno, con esta voy a cerrar, ¿no? En el ejercicio profesional es común omitir o decir que realizamos tareas de investigación. Primero, porque una minoría las realiza como parte central, porque se consideran por nosotros y por los otros no científicas. Habría que cuestionar qué es lo científico para nosotros y para los otros, porque solo se participa en la fase de recolección de información, porque se le considera separada de nuestra intervención, o porque lo social no se considera significativo o relevante. Hombre, ¿tú qué vas a andar viendo si hay discriminación o no? Aquí lo que importa es lo que comen. Lo que importa desde dónde. ¿Quién lo dice? Pues lo va a decir el profesionista que lo definió desde ahí, ¿no? Entonces, un poco por ahí compartir estas reflexiones de cómo pensar y desde dónde pensar a la investigación y que esté incorporada a nuestro hacer trabajo social. No la piensen como la hacen otros, yo no puedo, no tengo tiempo. No, perdón, pero quien interviene desde el trabajo social
está incluyendo a la investigación. Y muchas gracias, perdón por nos pasamos un poquito. Vamos bien, vamos bien. Ya está aquí Ceci, gracias. Ahorita Sí, vamos a dar unos minutos para poder hacer algún tipo de comentarios, preguntas. No sé si el grupo presencial quiere hacer algún comentario. Parece que a distancia ya tenemos algunas. ¿No? Ahora no. Presenciales. A ver. Bueno, Ahora no. a distancia nos dice Javier Quintana de Hermosillo, Sonora. Dice, es exalumno de la maestra Ornelas en proceso de movilidad de Chihuahua. Sí. Dice, tengo la inquietud sobre las transformaciones a las prácticas tradicionales que se llevan a cabo en el área de salud, pero siempre nos topamos con pared cuando nos comentan, sí, es buena tu idea, pero no hay recursos, no hay tiempo. ¿Qué hago en esta situación? Y por otro lado dice, no estoy de acuerdo con la definición biomédica de la obesidad y considero que la obesidad sí tiene una carga importante para la cuestión sociocultural. Creo que, por ejemplo, en mi trabajo de tesis de maestría, el problema es precisamente esa carga hegemónica de la medicina a problemas sociales. Se puede generar espacios desde el trabajo social para que la medicina brinde espacios a lo social para interpretar e intervenir. Claro, entiendo que la segunda es solo un comentario, ¿no? Porque estamos coincidiendo en que hay una mirada siempre hegemónica sobre las problemáticas en el área que estemos, si es de educación del maestro, si es en medicina del médico, pues ahí estamos coincidiendo. Y con lo que dice Javier, ahí yo siempre les digo, yo no trato, porque además ni las tengo, de dar ni respuestas ni recetas, pero sí hay algo, creo que también tenemos que empezar a deconstruir los trabajadores sociales, y es no puedo, no me deja, ¿no? ¿Las instituciones tienen límites? Sí, sí, definitivamente, ¿no? En general la vida social tiene límites, entonces la vida institucional tiene límites, sí, pero también mucho depende de qué hace y qué propone el trabajo social y desde dónde lo propone. Por lo menos mi experiencia ha sido, y tengo un caso reciente y con eso voy a intentar decirlo. Tengo un caso bien reciente de una tesis que apenas se presentó la chica. Ella trabajó durante más de 10 años en un centro del Tribunal Superior de Justicia, dependiente del Tribunal Superior de Justicia. La contrataron como trabajadora social en el Centro de Convivencia Familiar, donde van las parejas que tienen pleito por el divorcio, en patria potestad, no se pueden ni ver, se avientan el plato cada vez que se ven, etc. Entonces el Tribunal de Justicia puso una sala y dijo, aquí se van a encontrar. Cuando ella la contratan, y pasó muchos años así como trabajadora social, solo podía observar y reportar, solo. O sea, su contrato era para eso, ¿sí? Llegaron, se gritaron, se pelearon, el niño se puso a ver la tele, la mamá lloró, el padre gritó y se fueron. Los que siguen, llegaron, se gritaron, se pegaron, años haciendo eso, años. Hasta que ella solita un día dijo, para esto estudié. O sea, pues que lo haga el policía, ¿no? Y entonces empezó a proponer un modelo de intervención de trabajo social diferente, donde tuviera una intervención. En el tribunal le dijeron, pero por supuesto, y le dijeron, ¿y en serio todo esto sabes hacer? ¿Y por qué no sabíamos? Entonces, no digo que no hay límites, porque además, como bien lo rescataba el maestro Eli, si algo me gusta que sepan de mi currículum, son dos cosas. He hecho muchos años academia, pero también hice mucho ejercicio profesional. Y entonces, ahí es cuando uno dice, oye, es que sí hay cómo. No te voy a decir que hay transformación social, de estructuras, de instituciones. No es, por lo menos, mi punto hoy, ¿no? Pero sí te digo, de verdad. Otras alumnas igual se incorporan, maestras, que estos estudios socioeconómicos están tremendos, no sirven para nada. Recién tengo un caso, ¿no? En una asociación italiana. Y le dije, bueno, pues sí, entonces, ¿y de qué se trata? ¿No? Lo modificó. Ay, mira,
Nunca a nadie se le había ocurrido modificarlo. ¿Tú por qué sabes hacer esto? No, pues porque yo sé hacer esto. ¿En serio eso hacen los trabajadores sociales? Sí, en serio. Adelante. Entonces, yo diría, vamos intentándolo, ¿no? Vamos diciendo quiénes somos, qué hacemos y de qué somos capaces. Porque a mí me parece que en ocasiones está por ahí. Un poco para Javier y saludos. Sí, dice, gracias maestra Ornella, seguramente le escribiré próximamente. Abrazos hasta ahora desde Hermosillo. Gracias. Bueno, pues si no hay más comentarios, bueno, queremos agradecer mucho la participación de Adriana. Muchas gracias. Les digo, es siempre, de todos los 5 diplomados siempre ha venido Adriana, agradecerle su participación como conferencista en este 4º diplomado de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social, Fortalecimiento Institucional, Miradas desde el Trabajo Social, Ciudad de México, a 3 de diciembre del 2006. Adriana, muchas muchísimas gracias. gracias. Y te vamos a regalar tu playera de las redes. Ah, muy bien, muchas gracias. Y sus sanjuditas también. Y una mochilita también, ¿no? No, ya después de que supe tanto queda tan milagroso. Muchas gracias. Foto. Gracias. Nada, me quedaron a ver las preguntas, los presenciales. Ahorita le preguntamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Adriana. Qué amables. Muy Que tengan bien. una excelente jornada. Agradecerle mucho y